En principio hay dos grandes líneas para usar la prestación por desempleo para constituirse como trabajador autónomo. La primera línea es la compatibilidad del trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo. Y la segunda línea es la posibilidad de capitalizar la prestación para constituirse como trabajador autónomo. Os paso a contar la línea más fácil, que no quiere decir que la otra sea más difícil, y luego os cuento la capitalización, que es un poco más extenso. En cuanto a la compatibilidad de la prestación con desempleo con el trabajo por cuenta propia, los requisitos son ser titular de la prestación por desempleo de nivel contributivo. No es posible pedir esta ayuda si se está cobrando una ayuda de carácter asistencial. Haber cesado con carácter total y definitivo de la relación laboral. Esto implica que no pueden pedirlo aquellos que estén compatibilizando la prestación con un trabajo a tiempo parcial. Los trabajadores que sean fijos discontinuos, pues no han cesado definitivamente la relación laboral. Los trabajadores afectados por un ERTE tanto de reducción como de suspensión. Y aquellos trabajadores que hayan impugnado el cese de la relación laboral, pues mientras no se resuelva esa impugnación todavía no es definitivo ese cese. ¿Vale? También pueden hacerlo quienes inicien una actividad por cuenta propia o se incorporen como socio en una sociedad laboral o como socio trabajador en una cooperativa de trabajo asociado. En este caso tiene que ser de nueva creación cualquiera de los dos tipos sociales y tienen que constituirse como trabajadores por cuenta propia, porque estos tipos de sociedades que llaman de economía colectiva se puede dar de alta uno en cuenta ajena, pues solo valdría por cuenta propia. Aquí lo más importante, que la solicitud hay que hacerla en el plazo improbable de 15 días desde el alta en autónomos. Ya veréis que en el otro tipo de capitalización que os voy a contar, el plazo es diferente, ¿vale? Hay algunos motivos que no permiten acceder a esta modalidad. No permiten acceder a esta modalidad aquel que se dé alta de trabajador por cuenta propia para incorporarse como socio a una sociedad mercantil. Tiene que ser un trabajador individual, o sea, un autónomo individual. Y solo vale si es un trabajador miembro de una sociedad en los casos que os he comentado antes, como miembro de una sociedad laboral o de una sociedad cooperativa. Siempre que sea de nueva creación y se den de alta en RETA. Vale. Tampoco es posible aquellos que inicien una actividad y se den de alta en una mutualidad de previsión. Quiere decir esto los trabajadores autónomos, por ejemplo, que pertenezcan a un colegio profesional, un abogado, por ejemplo, que se dan de alta en el colegio profesional y no de alta en autónomos. Estas personas no podrían hacer uso de este derecho. Asimismo, tampoco pueden aquellos cuyo último empleo ha sido por cuenta propia. Quienes hayan hecho uso de este derecho en los 24 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la actividad. Los que hayan obtenido la capitalización por desempleo en los 24 meses anteriores a la fecha de inicio de la actividad. Y aquellos que se den de alta en RETA y suscriban un contrato para la realización de su actividad con el último empleador o una empresa del mismo grupo empresarial. En cuanto al contenido del derecho, es el 100% de la prestación y no tendría descuento de seguridad social. La duración del derecho son 270 días o el periodo inferior si le queda menos paro pendiente de percibir. ¿Vale? Son causas de finalización del derecho el colocarse por cuenta ajena a tiempo completo o a tiempo parcial. El agotamiento de la prestación, por supuesto. Por cesar en la actividad por cuenta propia antes del transcurso de los 270 días. La voluntad del trabajador. Pues esto en cuanto a la compatibilidad de la prestación por desempleo. Como habéis visto, los requisitos es darse de alta de autónomo, solicitarlo en el plazo de 15 días, en el plazo máximo de 15 días desde el alta en autónomo y no se os exige ningún requisito más. Es fácil, es el supuesto más fácil. Hay otro supuesto que es la capitalización de la prestación por desempleo. Es una medida de fomento del empleo que pretende facilitar la puesta en marcha de iniciativas de autoempleo que consiste en iniciar una actividad laboral como trabajador por cuenta propia
o en incorporarse como socio trabajador o de trabajo en cooperativas, sociedades laborales o mercantiles, en funcionamiento o de nueva creación. Si recordáis, la compatibilidad solo era posible para nueva creación. Aquí te permite sociedades ya constituidas. En cuanto a las modalidades, hay una modalidad que es cobrar el 100% de la prestación pendiente de percibir, otra modalidad que es usar el dinero para pagar las cuotas de la seguridad social, y una modalidad mixta que es pedir el dinero y pedir las cuotas. Os cuento, el dinero tiene un carácter finalista, luego hay que justificarlo. Entonces, muchas personas que lo piden tienen una prestación, por ejemplo, de 20.000 euros y solo necesitan 10.000. Pues en este caso, la opción más interesante es pedir esos 10.000 euros y los otros 10.000 euros usarlos para pagar cuotas de seguridad social. Complementarias a estas ayudas, las comunidades autónomas dan una subvención para las cuotas de seguridad social a aquellos que hayan pedido el 100% de la prestación, hayan capitalizado el 100% de la prestación. Eso, cada comunidad autónoma tiene su propia orden que lo regula y su propia normativa para los plazos de pedir esta ayuda. En cuanto a Madrid, os digo, en Madrid es muy interesante las páginas, el portal del emprendedor de la Comunidad de Madrid, que es donde viene esta ayuda regulada, y luego a nivel estatal es muy importante unos puntos que llaman puntos de ayuda al emprendedor, PAES, porque en estos puntos se puede hacer todos los trámites para el alta en autónomo, el alta en actividades económicas y todo el asesoramiento que sea preciso en una sola ventanilla, tratando de simplificar el acceso a esta ayuda, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para capitalizar la prestación? Por supuesto, ser titular de una prestación por desempleo de nivel contributivo. Como os he dicho antes, por cese total y definitivo. Volvemos a excluir a las personas que sean fijos discontinuos, aquellos que estén en reducción o suspensión de jornada por un expediente de regulación de empleo, o aquellos que hayan impugnado la relación laboral hasta que no se resuelva esa impugnación. Aquí hay un requisito adicional. Hay que tener pendiente de percibir en el momento de la solicitud al menos 90 días de prestación. Si tenéis menos de 90 días, es causa de denegación de esta ayuda, ¿vale? No haber obtenido el pago único en cualquiera de sus modalidades en los 4 años anteriores a la solicitud. No haber compatibilizado, como os dije antes, el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo contributiva en los 24 meses anteriores a la solicitud. Y aquí hay una diferencia de matiz muy importante, hay que solicitarlo antes del inicio de la actividad. En el caso de la compatibilidad, es tras el inicio de la actividad en un plazo improrrogable de 15 días. Aquí es impepinable que lo solicitéis antes del inicio de la actividad, pues es causa de negación solicitarlo después. ¿A quién está dirigida esta ayuda? Está dirigida a los trabajadores autónomos con alta en renta, a los TRADE, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y también si se constituye una sociedad regular, sociedades de carácter civil, comunidades de bienes o sociedades civiles. También está dirigido a la creación o incorporación de cooperativas o sociedades laborales, lo que os comenté antes de la economía social. Y también está dirigido a la creación o incorporación a sociedades mercantiles. En cuanto a los autónomos, son los trabajadores autónomos aquellas personas que realizan de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección o organización de otra persona, esto es muy importante, una actividad económica o profesional a título lucrativo, tengan o no trabajadores por cuenta ajena. Las sociedades civiles, comunidades de bienes, varios socios, pero no de carácter mercantil. Aquí hay un matiz muy importante. Cuando se pide esta modalidad, la justificación de la inversión va prorrateada entre los socios. Si alguien pide 10.000 euros para constituir una comunidad de bienes, tiene que poner en la documentación que se le pide la identidad de los comuneros. Si él presenta una factura de 30.000 euros y son 3 socios, solo se le va a dar como justificado 10.000. En el supuesto de sociedades mercantiles,
se deben reunir los siguientes requisitos: incorporarse a una sociedad mercantil que se constituya o se haya constituido en el plazo máximo de 12 meses. Puedes incorporarte a una sociedad ya constituida. No haber mantenido vínculo laboral previo inmediatamente antes de la situación legal de desempleo. La situación legal de desempleo es el requisito legal que da acceso a la prestación por desempleo. Quiere decir, el acceso que tengas a la prestación por desempleo tiene que ser diferente de la sociedad con la que pretendes incorporarte. No puedes incorporarte, no pueden despedirte de la sociedad Pepe y luego con ese dinero incorporarte a la sociedad Pepe, ¿vale? Eso sería una causa de denegación. Hay que poseer el control efectivo de la misma. ¿Cómo se posee el control efectivo de la misma? Lo marca el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Y es diferente según tengas vínculos con miembros de tu familia que tengan parte de las acciones. Bueno, lo leo un poco para que no liarme, que me lío. El artículo 305 del texto refundido señala quién tiene el control efectivo de la sociedad. Aquellos que la mitad del capital de la sociedad esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco hasta el segundo grado. También tendrían el control efectivo cuando su participación en el capital social sea igual o superior a 1/3 del mismo. Y también tienen control efectivo aquellos que su participación en el capital social sea igual o superior a la 1/4 parte del mismo si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad. ¿Vale? En cuanto a las cooperativas, tanto la constitución como la incorporación de forma estable como socio trabajador o de trabajo en una sociedad cooperativa o sociedad laboral. Tiene que ser de forma estable, no vale de manera temporal. De hecho, cuando alguien pide, es muy común en las sociedades cooperativas imponer un periodo de prueba a los socios. Si se impone este periodo de prueba, la resolución queda condicionada a que se supere este periodo de prueba. Entonces, se le haría una resolución, pero condicionada a que pase el periodo de prueba. Aquí vale tanto la creación como la incorporación. Aquí es igual el vínculo previo. Es muy común en las cooperativas, es una cosa que se hace mucho en los colegios. Entonces, en los colegios puede ser que un señor esté trabajando de profe en el colegio 5 años, luego le despidan, cobre el paro y con ese paro se haga miembro de la cooperativa. Eso es muy común y es legal, no hay ningún impedimento. Hay que hacer aportaciones obligatorias al capital social, suscritas y desembolsadas en el momento de la suscripción o cuota de ingreso. En el caso de sociedades laborales hay que adquirir acciones o participaciones de clase laboral. El régimen de la seguridad social en que se encuadran estos trabajadores, en el caso de las cooperativas, en los estatutos optarían entre el régimen general o el régimen de autónomos. Recordar que en la compatibilidad que os comenté al principio solo era posible si eran cooperativas de nueva creación y se estaban de alta en renta. Aquí no valdría cuenta ajena. Aquí admite los dos supuestos. En cuanto a las sociedades laborales, el régimen de la seguridad social es cuenta ajena. ¿Vale? Lo único que hay un matiz, que si tienen el control efectivo de la sociedad, la ley les obliga a darse de alta en renta. Y ahora el lío. ¿Ante quién debo solicitar? ¿Vale? La prestación es del SEPE y la paga el SEPE, pero las competencias para solicitar son diferentes en función de los supuestos en los que estemos. En el caso de la compatibilidad siempre es el SEPE. La solicitud deberéis hacerla en una oficina de prestaciones, o bien por registro, o bien por sede electrónica con certificado digital, o ahora incluso hemos abierto una nueva vía que es un formulario que se llama presolicitud. Accedéis a la página del SEPE y hay un formulario que lo rellenas y un trabajador se pondría en contacto con vosotros. Pero si pretendes iniciar la actividad o incorporarte a una sociedad mercantil, a una cooperativa o una sociedad laboral, el inicio de la solicitud hay que hacerlo ante la Dirección General de Autónomos de la Comunidad de Madrid. Ellos nos van a dar el expediente para que os paguemos el dinero y luego la justificación de la inversión y todos los trámites los van a hacer ellos. Y una vez que nos den el visto bueno, nos mandan un informe como que lo habéis hecho bien, y si lo habéis hecho mal, nos mandan un informe para que os pidamos el dinero. ¿Vale?
En el caso de autónomos individuales, comunidades de bienes, sociedades civiles, la competencia es del SEPE y toda la tramitación la llevaríamos nosotros. Si queréis os digo un poquito los documentos que hay que presentar y ya abrimos un turno de preguntas. Para trabajadores autónomos habría que presentar una solicitud. En esa solicitud os vamos a pedir si habéis impugnado o no la relación laboral, que hagáis una declaración jurada, y os vamos a pedir una memoria explicativa de la actividad. Esta memoria explicativa de la actividad es muy importante porque en ella tenéis que poner el dinero que os pretendéis gastar. Ese dinero os vincula y nos vincula a nosotros. A nosotros es el tope máximo que os podemos pagar, o sea, si vosotros ponéis ahí 5.000, nosotros no podemos pagaros más de 5.000, y luego las facturas que presentéis justificando la inversión tienen que ir en el sentido de lo que habéis puesto en esa memoria, ¿vale? Esto en cuanto a los trabajadores autónomos. Deciros que ya os dije que en el caso de comunidades de bienes o sociedades civiles hay que poner el nombre de los comuneros y se prorratearán las facturas entre los socios, siempre que estén a nombre de la sociedad, por supuesto. Si lo que decidís es hacer una sociedad mercantil, los requisitos es que haya una aportación al capital social, monetaria o en especie. Se puede hacer en especie, podéis poner un piso a nombre de la sociedad. Por ejemplo, esto no es una sociedad mercantil, pero en las cooperativas es muy común hacer cooperativas de transporte y lo que aporta el trabajador es el camión. Y esa es la aportación que hacen, lo valoran en X y esa sería la aportación, ¿vale? Importante lo que os he dicho, sin vínculo laboral previo, ¿vale? La solicitud debe ser anterior a la fecha de inicio de la actividad, muy importante, lo cual significa acreditar dos fechas: la fecha de alta que pone en la solicitud de alta en reta y la fecha de aportación al capital social. No se puede aportar al capital social antes de la solicitud, ¿vale? Se supone que el dinero lo damos para que lo aportéis al capital social. En cuanto a la inversión, las sociedades mercantiles, tradicionalmente el SEPE no pagaba nada más que las cuotas de seguridad social, pero ahora han abierto la legislación y es posible los gastos de constitución, los gastos de funcionamiento, hasta un 15% de la capitalización para pagos de servicios específicos de asesoramiento, formación e información, pago de tributos y tasas, gastos de constitución, en fin, que podéis meter casi todo, ¿vale? Y en cuanto a las sociedades laborales y las sociedades cooperativas, está dirigido a la incorporación como socios trabajadores o de trabajo a una sociedad cooperativa o incorporación a sociedades laborales, aunque hubiera habido vínculo contractual previo. Esto es muy importante porque esto también anteriormente no era tan fácil y ahora pues es muy fácil, es muy común, gente que está trabajando en una sociedad cooperativa o una sociedad laboral, le despiden. Hombre, siempre tenemos la posibilidad de mandar a inspección de trabajo, que tenemos un convenio, si creemos que hay un apañejo hecho, pero en principio si todo está bien no hay ningún problema en cobrarlo, ¿vale? Importante también, de forma estable, con contrato fijo, fijos discontinuos, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. No es posible como socio temporal. Y lo que os comenté, si en el caso de las cooperativas que es posible establecer un periodo de prueba, quedaría condicionada la resolución a que pasara ese periodo de prueba, ¿vale? La solicitud debe efectuarse en fecha anterior a la fecha de incorporación de forma estable. Documentos a aportar para constitución de sociedad cooperativa o laboral. Hay que hacer una memoria, un documento privado que contenga la identidad de los socios, la manifestación de la voluntad de ellos de constituir la sociedad, las condiciones de trabajo estable, si se fija o no periodo de prueba, y la aportación obligatoria y, en su caso, cuota de ingreso para cooperativas y acciones y participaciones para el socio en sociedad laboral. Hay que presentar un proyecto de estatutos donde conste el capital social, la distribución en aportaciones, acciones o participaciones, formas y plazos para hacer el desembolso, condiciones de trabajo estable y aportaciones de los socios. En el caso de incorporación a una ya constituida, hay que pedir una certificación del Consejo Rector de la cooperativa o del órgano de administración de la sociedad laboral que indique que el trabajador ha solicitado su ingreso, las condiciones de ingreso y el importe de la aportación obligatoria y de la cuota de ingreso en cooperativas y valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad laboral.
Vale. En cuanto a la inversión es igual, podéis meter aquí cualquier gasto. No os asustéis si alguien decide hacer una cooperativa o una sociedad laboral, porque en los centros de emprendimiento se asesoran bien. Es verdad que en el caso de autónomo individual es una cosa que la puede hacer un trabajador sin mucha complicación. En el caso de cooperativas o sociedades laborales, tener en cuenta que hay que hacer escrituras, hay que ir al notario. Entonces, ahí sí que es bueno que os asesoréis en esos centros y os dirijan y lo tengáis muy bien pensado antes de constituirlo, ¿vale? Pues nada más, si queréis hacerme alguna pregunta. Os he echado aquí un rollo que os he dejado secos. ¿No tenéis ninguna pregunta? Pues muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación. Venga, encantado.